creando anclajes eficaces con programación neurolingüística. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos porque hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Realmente la creación de anclajes quizás sea uno de los temas más importantes de la programación neurolingüística porque es el que nos permite crear cambios inmediatos en los estados de las personas y bueno, obviamente en el nuestro principalmente. Bien, y bueno, vamos a comenzar. Y creo que una de las cosas que cuando yo comencé a estudiar programación neurolingüística hace más de 20 años, lo que más me llamó la atención fue precisamente el tema de los anclajes. Y los anclajes, bueno, pues nada más y nada menos porque era el modo, el medio a través del cual uno podía acceder a esos estados de excelencia. Era lo que prácticamente yo veía que causaba magia en las personas. Y creo que el hecho de crear esos anclajes, pues te da cierto poder. El poder de tener la capacidad de adquirir esos estados de poder, de fuerza, de excelencia en los momentos o instantes que más lo necesites. Pero, ¿a qué se refiere realmente los anclajes? Vamos a verlo, ¿bien? Así que vamos a comenzar y le llamamos anclaje en programación neurolingüística a ese estímulo que se genera, que puede ser visual, auditivo o kinestésico y que se encuentra ligado a un estado emocional. De esa forma, cuando repetimos el estímulo, ya sea algo que vemos, algo que escuchamos o algo que sentimos, de esa forma se recupera ese estado emocional. Ajá, ¿por qué? Porque está asociado, está como linkeado, ¿bien? El estímulo externo con un estado interno intenso. Así que a eso le llamamos realmente un anclaje, aunque en psicología también se le conoce como una respuesta condicionada. ¿Qué significa eso? Bueno, que la respuesta biológica que yo genero está condicionada a un elemento externo, de tal manera que cada vez que se presente ese elemento externo, yo voy a responder de la misma forma. Y estos estudios pues se originaron hace ya muchísimo tiempo con el primer investigador que voy a poner en pantalla y que invito esta tarde, el gran Iván Pavlov, el gran científico ruso, que realmente él era un biólogo. Muchas personas piensan que era psicólogo, pero en realidad no, porque Iván Pavlov lo que estaba estudiando era precisamente los efectos de la comida en el cuerpo. Y entonces al estar investigando el comportamiento de unos perros, ¿verdad?, que él tenía en su laboratorio, él se dio cuenta de algo muy interesante. Empezó a darse cuenta que los perros empezaban a salivar cuando estaban en presencia de la comida, mucho antes de que les diera de comer, o incluso en presencia de los propios experimentadores que participaban como parte de la investigación. Por eso Iván Pavlov se dio cuenta que la respuesta que los perros ofrecían pues venía precisamente de ese estímulo visual de lo que los perros veían realmente. Entonces se dio cuenta que empezaban a salivar en el instante que estaban en presencia de la comida o incluso en presencia de los investigadores. Por eso le llamó a este descubrimiento el reflejo condicional. Así le llamó, reflejo condicional. Dicho sea de paso, Iván Pavlov recibió el Premio Nobel de Medicina en el año de 1904, una persona muy importante en el campo de la ciencia. Y esta diferencia entre efecto o respuesta condicionada y condicional es muy importante aclararlo, pues el término condicionado se refiere a un estado, es decir, el estado condicionado del perro, el estado condicionado de la persona, mientras que el término condicional se refiere a la relación que existe entre el estímulo y la respuesta del objeto de estudio. Y aunque durante mucho tiempo, de manera normal, se pensó que lo que utilizó Iván Pavlov para condicionar a sus perros era una campana, realmente no es así, no utilizó una campana. Lo que utilizó Iván Pavlov para condicionar a sus perros fue un metrónomo, que es ese instrumento que utilizan los músicos para calcular los tiempos, ¿verdad? Entonces él utilizó ese metrónomo, ponía el metrónomo justo cuando les daba de comer. Entonces los perros asociaron el sonido del metrónomo, tac, 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 con la comida. Y llegó un momento en que Iván Pavlov ponía el metrónomo y los perros automáticamente ya sabían que iban a comer porque escuchaban el metrónomo. Logró asociar el sonido con la respuesta biológica que tenía el perro. Entonces se dio cuenta que realmente las respuestas biológicas se podían condicionar con aspectos que veíamos, aspectos que escuchábamos o incluso aspectos que olfateábamos o que saboreábamos. Fíjate nada más. Entonces, eso, bueno, revolucionó el campo realmente de lo que se conoce como biopsicología.
Y el proceso que se emplea realmente para provocar esas neuroasociaciones es lo que en programación neurolingüística le llamamos anclaje. Así que el proceso mismo en el cual asociamos un estímulo visual, auditivo, kinestésico a un estado emocional es a lo que se le llama anclaje. Y el ancla es el estímulo que dispara ese estado emocional. Bien, entonces cada vez que nosotros realizamos un anclaje estamos haciendo el proceso y el ancla es lo que disparamos para obtener la respuesta de ese proceso. Ahorita lo vamos a hacer. Ya tengo aquí algunas víctimas que ahorita vamos a pasar al frente. Sí. Claro que sí. Así que podemos tener diferentes anclas en programación neurolingüística. Podemos tener anclas visuales, tenemos anclas auditivas o tenemos anclas kinestésicas. Dentro de las anclas visuales, por ejemplo, hay ocasiones en que nosotros asociamos algo que vemos con un estado interno intenso. Por ejemplo, si tuvimos quizá algún encuentro desagradable con una persona de barba y bigote, bueno, pues cada vez que nosotros veamos a una persona de barba y bigote, quizá regresemos a ese estado emocional, porque tenemos anclado ese evento. Bien, entonces el ancla sería la barba y el bigote y el anclaje sería el proceso que descarga el ancla en mí. Por ejemplo, otro anclaje visual podría ser ciertos símbolos que nosotros llegamos a ver. Por ejemplo, en este caso, pues puse una cruz. Pero pudo haber sido un Buda, o pudo haber sido un yin yang, o pudo haber sido cualquier otra cosa que de pronto cuando nosotros lo vemos nos inspire algo. Y hay personas que sí, en cuanto pasan frente a una iglesia o ven un crucifijo o ven la imagen de un Buda o una mandala, inmediatamente sienten ese despertar religioso o ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque es un anclaje visual. Por ejemplo, tenemos otro tipo de anclaje. Si vemos una fotografía, tal vez, ¿no? Cada vez que vemos la fotografía de esas vacaciones donde nos fue sensacional o esas vacaciones que fueron un desastre, el simple hecho de ver la fotografía de ese lugar nos regresa a ese estado emocional. ¿Bien? Por eso decimos que recordar es volver a vivir, porque efectivamente la imagen, el ancla, que en este caso sería la fotografía, nos evoca al suceso. Y al regresar a ese suceso recordamos y recuperamos el estado emocional. O por ejemplo, puede ser que nosotros veamos una ambulancia y entonces nos regrese a ese estado en el cual nosotros tuvimos una experiencia con algún evento desagradable, un accidente, etc. Entonces el simple hecho de ver una ambulancia inmediatamente nos regresa a ese estado. Decimos que la ambulancia en este caso es el ancla que dispara el estado emocional. Podemos tener anclas auditivas, por ejemplo, ¿no? Si escuchamos el timbre de nuestro teléfono celular y nos recuerda la relación que tuvimos con una persona que cada vez que lo escuchábamos, pues ya entonces nada más de escuchar ese timbre ya nos ponemos mal o nos ponemos bien, ¿no? Dependiendo de la experiencia. En este caso decimos que el ringtone o el timbre de llamado pues nos regresa a ese estado. El ancla sería el timbre, un estímulo auditivo. Por ejemplo, también podemos tener el despertador, ¿no? El despertador que cada vez que lo escuchamos, pues inmediatamente nos regresa a ese estado. Hace poco yo me encontraba en México, en Tepeji del Río, un lugar donde yo viví mucho tiempo. Y en Tepeji del Río hay un sonido muy característico en todo el pueblo, que es el silbato de la fábrica. El silbato de la fábrica que se escucha en los cambios de turno a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Y yo recuerdo mucho que cuando yo escuchaba el silbato de la fábrica era porque mi padre ya iba a llegar a comer a las 3 de la tarde. Y yo recuerdo, o sea, apenas estuve yo en Tepeji del Río, escuché el silbato de la fábrica y bueno, se me erizó la piel porque obviamente me acordé de cuando mi padre llegaba a comer. Mi padre ya no está, ya murió, pero finalmente queda enlazado el recuerdo. Entonces sí, muchas veces lo que escuchamos nos está ligado a ese recuerdo. Podemos decir en ese caso que el silbato de la fábrica pues es el ancla que detona el estado. Por ejemplo, también tenemos el caso de una campana, ¿no? Una campana como el caso de Iván Palou, que vemos que es un mito, que era un metrónomo, pero a lo mejor escuchamos las campanas de la iglesia, ¿verdad? Y nos acordamos de cuando nos casamos. Puede ser, ¿no? Igual, puede ser que te sea un recuerdo bonito o un recuerdo no tan bonito, pero finalmente nos regresa a ese estado. Entonces, el sonido de las campanas sería el anclaje. O puede ser incluso el timbre de voz de una persona o las palabras que utiliza o el tono que emplea para decir las cosas. ¿Te das cuenta?
Entonces podemos decir que las palabras que emplea la persona, la manera como lo hace, pues sería el ancla que realmente nos lleva a ese estado emocional. Bien, tenemos anclas kinestésicas también. Las anclas kinestésicas por favor, vamos a quitar el sonido de nuestros micros para que no se cuele ningún sonido ajeno. Bien, ya está, bueno, ya que me está ayudando a eso. Muy bien, tenemos anclas kinestésicas, como por ejemplo, ¿cuáles? Algún sabor en especial. A lo mejor nosotros, pues no sé, nos metemos a un restaurancito, pedimos una sopa y al probarla nos recuerda a nuestra madre o a nuestra abuela, ¿verdad? Porque es el sazón, es el ingrediente, no sé, algo que nos recuerda. Entonces sí, muchas veces los sabores hacen que evoquemos esos recuerdos, por lo tanto el ancla pues sería ese plato de sopa. Tenemos también, por ejemplo, los aromas, que yo creo que es uno de los disparadores emocionales más grandes que existen. Cuando percibimos el aroma, ¿verdad? Inmediatamente nos regresa a ese estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, olemos, no sé, yo palomitas de maíz o olemos algún perfume específico o yo con el aroma del café, ¿no? Que luego me pongo así, ¿no? Entonces, esos aromas nos despiertan esos estados. O puede ser también incluso una forma como nos toquen, ¿verdad? Como nos acaricien. Si alguien nos toca de alguna manera o nos abraza de alguna forma o nos agarra, algo que nos despierta un estado emocional, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Bien? Entonces, los anclajes se generan en estados emocionales intensos, ya sea positivos o ya sea negativos. Entonces, las anclas que se disparan pueden evocarnos a momentos de mucha alegría, de mucho poder, o al revés, momentos, desgraciadamente, pues poco favorables. La gran mayoría de las veces, obviamente, tenemos que prestar mucha atención a esos anclajes que nosotros tenemos, en los cuales nos roba la energía, ¿verdad? Nos saca de ese estado de poder. Es por eso que es muy importante darnos cuenta cuando se trata de ese anclaje y revertirlo para que nosotros podamos salir adelante de esas circunstancias.